Hola, hola. Nuestra segunda videoconferencia ya a iniciarse en unos segundos con el tema en relación a la contabilidad y el proceso contable. Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha nítidamente el audio? Hola, hola. ¿Se escucha claramente? ¿El audio funciona correctamente? ¿Me escuchan, verdad? Bien, vamos a dar inicio a la videoconferencia, pero en relación al sílabus, en esta segunda unidad, vamos a abordar los temas relacionados a la contabilidad, digamos, sus objetivos, importancia, ¿no? Y aquellos elementos que con las cuales la contabilidad es considerada ciencia, ¿no? Porque es una ciencia social. Muy bien. A Sofía Sánchez, Katia Cárdenas, Katia Rivas, ¿no? Silvia Padilla, buenas noches. Y les pregunto a ellos si se escucha nítidamente el audio, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha? Aló, aló. ¿Me escucha? Aló. Hola, hola. Hola, hola.
Aló, 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 hola, hola. Bien, se escucha, ¿verdad? Siempre hay dificultades con este tema del audio, ¿no? Pero bueno, solamente es cuestión de paciencia y ahora vamos a trabajar de lleno a esta información, ¿no? La contabilidad y el proceso contable. Ya habíamos hablado acerca de la contabilidad, ¿no? Eh, resaltando que es una ciencia, ¿no es cierto? La contabilidad es una ciencia social. Muy bien. Entonces, en esta primera parte, ¿no? eh, reseñamos acerca de la historia de la contabilidad, ¿no? Dice que la contabilidad nace ante la necesidad de registrar las operaciones mercantiles con la aparición del dinero como mercancía comercial de intercambio, ¿no es cierto? Entonces, ya había esa idea del comercio, ¿no? El intercambio de bienes, ¿verdad? Pero faltaba algo más, eh, de invento, pues, del dinero, ¿no? Para dar mayor, eh, digamos, énfasis al tema del negocio, ¿no? Y con el crecimiento, dice, de los mercados, las operaciones mercantiles se hacen más intensas, ¿no? El mundo del comercio por aquella época antigua, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no? De la época de los fenicios, ¿verdad? Pero vayamos ahora, ¿por qué dice que la contabilidad es una ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? Es una ciencia social, me dice Julia, ¿no? Es una ciencia social. Pero ¿por qué ciencia social? Miren, la ciencia, ¿no? ¿No es cierto?, viene a ser un conjunto de conocimientos, ¿de verdad? Que el hombre adquiere pues a través del razonamiento, ¿no? La observación, ¿no? Eh, la ciencia pues entonces es el conocimiento científico, ¿no? Que el hombre ha ido adquiriendo, ¿no? Sistemáticamente a través de un proceso, ¿verdad? Pero esta ciencia, ya habíamos conversado anteriormente, eh, se clasifican de dos maneras, ¿no? Las ciencias formales y las ciencias factuales, ¿verdad? Las ciencias formales habíamos indicado de que es una ciencia relativa al conocimiento, llámese la matemática, la lógica. Me dice Jonathan Bustillos que no logra escuchar. A ver, no sé si será problema de su computadora o es en general para poder avanzar. ¿No? Bustillos me dice que no, él escribe, no logro escuchar. A ver, ahora sí se escucha nítidamente. Eh, bien, entonces decida que la ciencia, ¿no? En el tema de las ciencias formales, ¿no? Relativo al conocimiento, y tenemos las ciencias factuales o fácticas, ¿no? Relativo a los hechos. Y entre ellos comprende ¿no? La historia, psicología, ¿no? Filosofía, las ciencias sociales. Dentro de estas ciencias sociales se encuentran las ciencias económicas, ¿no? Estamos pues las áreas de la empresa, la contabilidad, ¿no? La administración, la economía, ¿no? Por eso se dice que eh, la contabilidad es una ciencia social, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice a través de la historia, ¿no? Surge pues eh, este monje genovés, ¿no? Italiano, Lucas Paciolo, ¿no? Crea pues ese doble registro, ¿no? ¿No? Este doble registro, ¿no? La partida doble, ¿no? Un principio fundamental en la contabilidad, ¿no? Existen 15 principios contables, ¿no? Llámese empresa en marcha, ende, ¿no? Equidad, evaluación a costo, moneda común denominador, devengado, ¿no? Etcétera. Muchos, muchos principios. Y dentro de este principio tenemos la partida doble. Luego fue evolucionando el comercio, ¿no? La contabilidad, pero habría la necesidad, ¿no? De codificar, ¿no? De registrar correctamente estas operaciones, ¿no? Y por eso que se crea allá por el año 70, ¿no? El plan de cuentas, ¿no es cierto? En el año 72 se crea el plan de cuentas, ¿no? Basado en principios científicos y técnicos, ¿no? Pero este plan de cuentas no ayudaba mucho porque cada empresario registraba pues sus bienes, ¿no? A su criterio.
vestimenta, ¿no? Mercaderías, muebles, cada uno le da digamos, un significado, ¿no? Una connotación diferente. Y entonces, basado en esa necesidad, en el año 84 se crea el Plan Contable General Revisado. Pero esto se fue modificando. Por ejemplo, en el Plan Contable General Revisado, desde el año 84 hasta el 2008, existía la cuenta 12, denominado únicamente clientes. Y con ese Plan Contable General Revisado existía la cuenta 42, denominado, así de sencillo, proveedores. Ya con este Plan Contable nuevo, General Empresarial, de 2008, pero que recién entró en vigencias en términos de su obligatoriedad, ¿no? 2011, ya se hablaba de muchas cuentas más, e inclusive las que ya existían no se habían ya modificado, ¿no? Restaurado. Por ejemplo, la 12, que antes era clientes, ahora es cuenta popular comerciales tercero, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces, muchas cuentas se fueron creando, otras se fueron cambiando, ¿no? Derogando, suprimiendo. Y entonces ahora este plan contable representa hoy en día una herramienta fundamental, ¿no? De gestión contable, ¿no? De registro contable, ¿no? Y la historia también nos habla de aquellas culturas antiguas, ¿no? Cómo es que registraban todas sus transacciones comerciales, ¿no? Los babilónicos, por ejemplo, utilizaban las tablillas, ¿no? Los egipcios y fenicios utilizaban el papiro, ¿no? Patrimonios lo usaban los griegos y romanos, así como el calendario, ¿no es cierto? Pero en el Perú utilizamos lo que es los quipos, ¿no? Estos famosos quipus, que era un instrumento matemático, dice, ¿no? De una comunidad indígena inca, y se utilizaba para llevar a su contabilidad, ¿no? Este instrumento, dice, constaba de una larga cuerda, ¿no? Y así que por cada operación, ¿no? Esas cuerdas utilizadas, ¿no? Hacían unos respectivos nudos, ¿no? Y luego también la yupana, o agua cooperada, ¿no? Para hacer los cálculos respectivos, ¿no? En fin, dentro eh, de sus limitaciones, ¿no? De sus conocimientos, ellos aplicaban, ¿no? En esa época. Pero en sí, ¿qué es la contabilidad? Hay dos conceptos contables, ¿no? Un concepto técnico y otro concepto científico. El concepto técnico nos dice que es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios transacciones que son de carácter financiero, ¿no? Ese es un concepto técnico, ¿verdad? Sin embargo, en el concepto científico nos dice que a través de la observación, ¿no? El análisis e interpretación de hechos económicos, ¿no? Nos permite conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa. Claro, la contabilidad, en realidad, ¿no? Como ciencia social, ¿de qué se encarga? Esta contabilidad, como ciencia social, ¿no? Se encarga después de registrar, ¿no? De estudiar, medir, analizar y registrar, ¿no? El patrimonio de las organizaciones, ¿no? De las empresas, ¿no? De los individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones, ¿no? Y control. Pero a través de la contabilidad, ¿qué se logra, no? Presentar toda la información, ¿no? Previamente registrada, de manera sistemática, ¿no? Y bueno, que es de mucha utilidad, ¿no? Para aquellos que quieran, pues, tener toda la información contable de una determinada empresa, ¿no? ¿Y qué nos permite la contabilidad? Nos permite, dice, registrar, clasificar, ¿no? Resumir aquellas transacciones mercantiles, ¿no? Y otras también, ¿no? Resumirlas en estados financieros, ¿no? Finalmente. Pero la aplicación de la contabilidad, ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué se realiza? ¿Para qué se ejecuta, no? ¿Para qué se aplica? ¿Verdad? Siempre hay interrogantes. Y nos dice que es para proporcionar información a usuarios e interesados, ¿no? De esa manera tenemos una presentación razonable sobre la situación financiera, económica y patrimonial de un ente económico. Y de esa manera tomar las decisiones pertinentes en el momento oportuno, ¿no? Cuando se encuentra, pues, en esta situación apremiante, ¿no? ¿Qué hacemos con los procesos, no? Están fallando, hay que hacer una reestructuración, se toma decisiones, ¿cierto?
se toman decisiones. Ya saben ustedes que por esta única vez, ¿no? Estamos realizando en este día para luego ya retomar las videoconferencias en su fecha habitual, que son los jueves, ¿no? Los días jueves de 10 a 12. Muy bien. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? También lo habíamos conversado en varias fechas, ¿no? Entonces tenemos ahí a las personas, comerciantes, inversionistas, ¿no? También interviene el fisco, o sea, el Estado, ¿no? Los proveedores y otros usuarios. Cuando hablamos de usuarios de la información financiera, no es otra cosa que mencionar quiénes son los sujetos de funcionamiento de la organización, los sujetos de funcionamiento. Y entonces hemos indicado que los sujetos de funcionamiento de la organización o también los usuarios de la información financiera, ¿no? Son de dos clases, ¿verdad? Usuarios internos y externos. ¿Quiénes son los internos? ¿Quiénes son los usuarios internos en una organización o en una empresa? Los empleados, ¿no? ¿No es cierto, Julia? Los empleados. ¿Quiénes más? Tenemos ahí los empleados, los trabajadores, ¿no? Trabajadores, colaboradores, ¿no? Empleados, obreros, ¿no? Técnicos, ¿no? Auxiliares, ¿no? Asistentes, es decir, todo el personal, ¿no? Pero también tenemos a los socios, ¿no? La gerencia, como me dice, eh, la gerencia, como me dice Jonathan, ¿no? El Bustillos, la administración también, ¿no? La administración, el directorio, etcétera. Y los usuarios externos, que es la parte fundamental de toda empresa, ¿no? Ya veces los proveedores, ¿no? ¿No? Proveedores, inversionistas, ¿no? El Estado a través de la SUNAT, ¿no? El pool de abogados, ¿no? Y otras organizaciones, ¿no? Los inversionistas, por ejemplo, ¿no? Los inversionistas, los clientes, ¿no? Proveedores, etcétera. Estos representan los usuarios de la información financiera, ¿no? Claro, también los bancos, ¿no? Muy bien, Julia, ¿no? Los bancos. Es decir, toda entidad financiera, ¿no? Que de alguna u otra manera respaldan pues la gestión a través de sus préstamos, ¿no? Eh, Esas empresas pues, han sido calificadas previamente, ¿sí? Y de esa forma, ¿no? Ameritan o se hacen acreedor a un financiamiento, ¿no? Eh, la contabilidad presenta cuatro objetivos fundamentales, ¿no? Cuatro. El primero de ellos es el registro. Dice, permite el registro de las transacciones u operaciones económicas financieras que has realizado la entidad durante su vida económica. ¿A qué se refiere cuando dices durante su vida económica? Le pregunto a Julia del Águila, ¿a qué se refiere cuando menciona, ¿no? Operaciones que ha realizado la entidad, ¿no? Durante su vida económica? Tiene que ver mucho también con el periodo económico, ¿no? ¿No? De manera anual, ¿verdad? Todo el registro de manera anual, ¿no? Todo el registro, eh, el periodo económico, ¿no? También denominado periodo contable, ¿no? Muy bien. Un segundo objetivo, dice, permite la medición de los resultados y efectos económicos financieros en el patrimonio de las entidades. A ver, un segundito. He pedido, por favor, que por esta vez no interrumpa, pero ya que hablamos de acreedores, también acá me llaman los acreedores, ¿no? Entonces voy a darles a conocer que estoy en videoconferencia, ¿no? Porque a veces no les pide, por favor, después de las 10
pero no toma nota, ¿no? Estoy mandando una información aquí. Bien, soluciona el problema. Bien, bien, he puesto ahí NM, ¿no? No molestar. Muy bien. Nos decía, permite la medición de los resultados y efectos económicos financieros en el patrimonio de las entidades. Es decir, que se tome en cuenta, ¿no?, lo ejecutado en gestiones anteriores, ¿no? Para ver cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, las empresas dicen, a ver, vamos a medir nuestros resultados, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo nos fue el año 2017 de enero a agosto? Entonces, nos dicen, pues, a ver, hemos crecido un 70%, ¿no? El 2018 hemos avanzado un 80%. Y este año, ¿cómo vamos, no? Entonces, hay una medición, ¿no es cierto? En base a los resultados, ¿no? Y en base a lo que va proyectando. Porque usted sabe que toda empresa, cuando prepara su presupuesto, el primer presupuesto que elabora es el presupuesto de ventas, ¿no? O sea, en base a lo que va a ingresar, productos o ventas, ellos se proyectan, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con con estas ventas, ¿no?, voluminosas? Muy bien, vamos a adquirir mejores equipos, ¿no? Vamos a adquirir un nuevo local. Por eso que es importante elaborar su presupuesto de venta, ¿no? De ahí del presupuesto de venta ya surge pues el presupuesto de compra, ¿no? De producción, de consumo de materia prima, ¿no? De mano de obra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un tercer objetivo es la evaluación, ¿no? Permite la evaluación de las metas alcanzadas por los órganos gerenciales de las empresas. Es decir, que aquí, para llegar a esta evaluación, todos aquellos sujetos que de alguna manera están identificados con la empresa, ¿no?, tienen que ser evaluados, ¿no? Digamos, cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para la gerencia, porque ese es su rol. La gerencia pide resultados, ¿no es cierto? Todo gerente pide resultados. Ellos no escatiman esfuerzos y dicen, bueno, a la fecha, ¿cuánto se ha logrado? ¿Cuánto me ha crecido? ¿No? ¿Cuánto de ingresos se ha generado? Etcétera, etcétera. A ver, me dice Yulisa Alcalá, esto está más aplicado en las instituciones públicas. ¿Solamente instituciones públicas? ¿Privadas no? Estamos hablando de órganos gerenciales. En las instituciones públicas mayormente se habla de directores, ¿no es cierto? De directores. La evaluación también, de manera paulatina, se tiene que replicar en las entidades privadas, ¿no? Por el tema de la competencia, ¿sí o no? Entonces, ahí te exigen resultados, resultados óptimos, ¿no? Para poder ya proyectarse ya a nivel internacional, ¿verdad? Luego dice, otro objetivo permite dar al propietario o inversionista la información total de su patrimonio y el grado de participación de terceros en la empresa. Claro, eh, esta información, lógicamente, está a disposición de aquellos terceros, ¿no? O aquellos interesados que quieren apostar o quieren invertir, ¿no? Quieren invertir en tu empresa. Por eso que toda la información tiene que estar dada, pues, a una fecha determinada, ¿no? Y con toda la transparencia real que requieran estos terceros, ¿no? Por ejemplo, yo quiero apostar por tu empresa, sí, pero ¿quién me garantiza, no? A ver, muéstrame tus últimos estados financieros, ¿no? Si estás, digamos, habilitado, ¿no?, para acceder a préstamos, etcétera, ¿no? Que no estás en la lista negra, ¿no?, de Infocor, digamos, ¿no? Y así, ¿no?, una serie de mecanismos que hay que tomar en cuenta para que califique nuestra empresa, ¿no? La importancia, ya la vemos aquí, ¿no? ¿Por qué es importante para la empresa? Porque refleja, pues, su resultado, ¿no? Su crecimiento a través de lo ejecutado, ¿no? Los resultados. Es importante. ¿Es importante para el inversor? Claro.
yo como inversionista quiero saber, ¿no? Hacia dónde va destinado mi dinero, ¿no? Si voy a obtener también réditos. Entonces es importante para el inversor, sí, para preservar sus inversiones. Y para el Estado, porque es importante, para ver el cumplimiento de las obligaciones. Entonces le pregunto a nuestra amiga Marisa Tafur, cuando dice la importancia de la contabilidad para el Estado, dice, sí es importante para el Estado porque para ver el cumplimiento de las obligaciones. ¿A qué se refiere? Así, a secas, impuestos nada más. ¿A qué se refiere, a ver, Bustillos, cuando dice que la importancia de la contabilidad, ¿no? Para el Estado es ver el cumplimiento de las obligaciones? Pero ahí me dice obligaciones, eso está en ambigua, ¿verdad? Está en ambigua. En los tributos, bueno, impuestos, tributos, da lo mismo, ¿no? Acá se refiere para el cumplimiento de las obligaciones formales y obligaciones sustanciales, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones formales, tiene que ver con el tema, pues, de cumplimiento, ¿no? En las fechas indicadas, ¿no? La declaración jurada, ¿no? La declaración jurada, ¿no? Presentación de los libros, ¿no? Etcétera. Y la otra obligación es sustancial en referencia al cumplimiento del pago, ¿no? Es importante resaltar. Y este tema, ya vamos a pasar a otro punto porque este tema es materia de el foro, ¿verdad? Creo que sí, el foro. Aquí hay disciplinas y ciencias auxiliares, ¿no? De la contabilidad que se relacionan, ¿no? La documentación empresarial, ¿no? La matemática, derecho comercial, laboral, derechos tributarios, ¿no? Economía, administración, tributación, estadísticas, ¿no es cierto? Finanzas, costos, ¿no? Comercio exterior, etcétera. Entonces, es un tema que he dejado, ¿no? El foro, que ya se entiende que ya lo presentaron, ya se cumplió el plazo, y que luego, como estamos ahorita recargados de trabajo, digo estamos porque somos un grupo docente que hemos tomado muchas evaluaciones estos días, ¿no? Y estamos justamente atareados, ¿no? Entonces, ya con más calma, a partir de miércoles, vamos a abocar a revisar todos los foros y tareas, ¿no? Que se han podido presentar hasta la fecha. Entonces, bueno, esta disciplina es importante, ¿no? Aquellas que se relacionan con la contabilidad. ¿Qué funciones cumple la contabilidad? Una función histórica, dice, ¿no? ¿Por qué histórica? Por el registro cronológico, ¿no? De acuerdo a la fecha, ¿verdad? De todos los hechos económicos que se manifiestan en la vida de la empresa, ¿no? Por ejemplo, la anotación por orden de fecha de compras y ventas que la empresa realiza. Entonces, ahí tenemos un hecho económico, ¿verdad? La venta, ¿no? Otro hecho económico tenemos la compra, ¿no es cierto? Eh, los préstamos, ¿no es cierto? Los financiamientos, las inversiones, ¿no? Etcétera. Y una función económica nos dice que se refiere al proceso de que todo sistema de costos sigue para luego determinar el beneficio, ¿no? Por ejemplo, el proceso que sigue el cuero para la obtención del producto terminado, ¿no? O sea, todos los pasos, ¿no? Toda la parte secuencial, ¿no? De un punto A hasta el punto Z, ¿no? Es decir, hasta la culminación y su venta posterior. Otra tercera función es la función financiera, ¿no? Que analiza la obtención de los recursos financieros para hacer frente a los compromisos de la empresa. Es decir, aquí lo que tiene que tomarse en cuenta es la optimización de los recursos, ¿no? Saberlos administrar correctamente, ¿no? Y, digamos, eh, enfocarlos, ¿no? A ciertas necesidades, ¿no? Y darle digamos, el recurso necesario, ¿no? Para eso se hace un plan de trabajo, ¿no? Entonces, esta función financiera es importante, ¿no? El manejo óptimo de los recursos financieros, ¿no?
tiene mucho que ver dice, con qué dinero en efectivo, ¿no? Se cuenta, así como los cobros y pago de letra, ¿no? Yo tengo que tener un cronograma, ¿no? De cumplimiento de pagos, así como también de cobranzas, ¿no? Y ya con esa información, sé que cada mes o cada quincena o cada semana, sé mis obligaciones a cumplir y también sé con cuánto de liquidez voy a tener para esa fecha, ¿no? Entonces es importante. También la estadística, ¿no? Reflejo los hechos económicos en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa. Es decir, acá no dice, como ejemplo, ver el crecimiento económico y financiero de la empresa de 4 años, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Si está logrando el sitial que le corresponde de acuerdo a lo presupuestado, ¿no? A lo programado, ¿no? O a lo proyectado. Yo formo mi empresa, digo, de acá a 2 años ya mi empresa se ha insertado en todo el ámbito nacional, ¿no? Y acá a 10 años deseo que mi empresa ya se internacionalice, ¿no? Y así, en base a las estadísticas, voy observando si ha ido creciendo, ¿no? Y una función quinta, penúltima, una función fiscal, ¿no? Se refiere cómo los impuestos fiscales le afectan y cómo hace frente a ello, ¿no? Ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? IGB, etcétera. Y finalmente, en la función legal, dicen conocer las diferentes disposiciones legales a fin de que esto reflejen de la empresa, ¿no? El contenido de la actividad. Y aquí vemos, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones, Salud Social, ¿no? Salud, AFP, etcétera. Las disposiciones legales. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Otra disposición legal es cuando se constituye una empresa, ¿verdad? Es importante para todo contador conocer estas disposiciones legales, ¿no? Yo le denomino normatividad legal. Y ahora sí, también habíamos hablado en clases iniciales, decíamos, ¿no? Que para que la contabilidad sea considerada ciencia, tiene que cumplir con 4 elementos fundamentales, ¿no? ¿Recuerdan? Y aquí tenemos, ¿no? La contabilidad como ciencia. Dice, es ciencia, o sea, la contabilidad, si reúne los 4 elementos fundamentales, ¿no? Con los cuales se sistematizan los contenidos cognitivos de su campo, ¿no? O sea, de conocimiento, ¿no? Viene a ser el objeto de la contabilidad, el contenido o campo de acción, ¿no? El campo de estudio, el lenguaje técnico, dada por las cuentas, y la metodología contable, ¿no? Es decir, la tecnología de libros. Tenemos aquí el objeto de la contabilidad. ¿Cuál es el objeto de la contabilidad? Dice controlar y administrar el patrimonio de una entidad contable, ¿no es cierto? Y las variaciones que sufre como consecuencia de una cuestión empresarial. Las variaciones más que nada se refieren, ¿no? Por ejemplo, cuando hay aumento de capital, ¿no es cierto? O cuando hay reducción de capital, ¿no? Hay unas variaciones patrimoniales, ¿no? Y el otro elemento es el contenido o campo de acción. Aquí sí vemos las teorías contables, ¿no? Los principios contables, ¿no? Estos principios de contabilidad, dice, principio de contabilidad generalmente, ¿no? Generalmente aceptados. Y luego tenemos, ¿no? Las normas contables, es decir, las NIC, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad que son 41, ¿no? La primera, la NIC 1 de eh, presentación de estados financieros y la última 41, agricultura, ¿no? Y estas NIC 41 están vigentes solamente 26, creo, ¿no? 27, porque han ido con el tiempo, ¿no? Siendo reemplazadas o suplidas por las normas internacionales de información financiera, ¿no? O sea, las NIF. En vuestra carrera, todos los ciclos y todas las asignaturas, o casi todas, ¿no? Tiene que eh, trabajar en base a las NIC, ¿no? A las NIC. Miren, estoy tomando nota de aquellos problemas que ustedes están dando a conocer a través del WhatsApp,
No, perdón, a través del chat, pero eso ya escapa a uno, fíjese. Yo también he tenido inconvenientes con el audio, ¿no? Aquí hay varios alumnos que me están escribiendo que tienen problemas con el audio, ¿no? No se escucha, no sé, se escucha bajo, pero muchos me dicen que sí se escucha normal. Sucede, ¿no? Sucede. Ya este sistema, como digo, tiene que ser reemplazado, no sabemos cuándo, pero que ha dado, más que soluciones, ha dado dolor de cabeza, ¿no? En fin. Y tenemos aquí el lenguaje técnico, ¿no? Dado por las cuentas, dice, ¿no? Las cuentas, las cuales reflejan orden y clasifican los hechos contables. ¿Qué es una cuenta? Le pregunto, a ver, le pregunto a Rosemary, bueno, Rosemary Mercado es mi delegada, ¿no? Nuestra delegada. A ver, Rosemary, dice, el lenguaje técnico es dado por las cuentas, dice, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es cuenta? También a la Marcino Milagros, ¿no? Igual también le traigo la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de cuenta, ¿a qué se refiere? En algunos casos estoy tomando nota que se entrecorta, dice el audio, otros, no sé, pues se escucha bajo, otros no escuchan, pero creo que la gran mayoría sí escucha nítidamente, ¿no? Se escucha nítidamente, se escucha muy bajo, se escucha con claridad. A ver, como dicen, ¿no? A ver un comprendido. Claro, ¿eh? Sofía Sánchez, Marisa, Julia, me dicen que se escucha bien. Entonces, revisen por favor su audio, ¿no? Vuelvan a reingresar, ¿no? A reiniciar, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué es la cuenta? Dice que la cuenta es la forma en que se registran las operaciones. ¿M? Son registros contables. Bueno, pero las cuentas vienen a ser la representación de las operaciones, ¿no es cierto? De una empresa. Es decir, que registran cada hecho económico, ¿no es cierto? Y esta cuenta está representada, ¿no? Por un código y un nombre, ¿verdad? ¿No? Es decir, que la cuenta es la representación de valores de una empresa, ¿no? Que lo registra de manera sistemática, ¿no? De manera, por un orden cronológico, qué sé yo, ¿no? Y dice que la cuenta está identificada bajo un código y un nombre, ¿no? Y luego tenemos la metodología, que viene a ser la teneduría del libro, ¿no? Es decir, quien maneja estos libros, ¿no? De manera responsable, se dice que es el tenedor, ¿no? Milagro me dice, o el lenguaje que utilizamos para registrar aquellas operaciones. También es válido esa apreciación, ¿no? El lenguaje técnico, ¿no? Utilizamos todos los verbos, ¿verdad? ¿No? Compilar, ¿no? Conciliar, depreciar, ¿no? Desvalorizar, etcétera, ¿no? Todos esos términos que ya hemos ido trabajando hasta la fecha y que se debe considerar, ¿no? Ahí lo consideramos. Dice, tendría libros que se basa en los principios de la partida doble, es decir, doble registro, ¿no? La ecuación contable, ¿no? Tanto cargo en el debe como en el haber, cuentas iguales, ¿no? Montos iguales. Tenemos aquí la clase de contabilidad, ¿no? Dos grandes bloques. Bueno, Luna, Iris, son inconvenientes que yo, la verdad es que no sé qué decirle, ¿no? Si los grandes maestros, cuando fue el sistema, no pueden solucionar, menos un servidor, ¿no? Pero bueno, utilice su servidor, a ver, veamos, no sé si ahí también se podrá visualizar correctamente el audio, ¿no? A ver, la clase de contabilidad, tenemos la contabilidad especulativa, ¿no? Y administrativa. En el primero vemos
la contabilidad, ¿no?, comercial, la contabilidad industrial, de servicios y otra contabilidad especializada, ¿no? Y la administrativa que tiene que ver propiamente dicho con la gestión, ¿no?, de entidades públicas, ¿no? Asociaciones, ¿no?, beneficencias, ¿no?, etcétera. Pero esta contabilidad especulativa, ¿no?, tiene dos alcances, ¿verdad? En razón del objeto y en razón del sujeto, ¿no es cierto? Entonces dice, la especulativa está orientada a registrar y analizar las operaciones, ¿no?, mercantiles realizadas por las empresas, ¿no es cierto? Dice, sean estas jurídicas o naturales, que tienen como objetivo principal el lucro o ganancia, dice, ¿no?, en un determinado ejercicio económico o también periodo económico. Y tenemos ahí una clasificación, ¿no? En razón del objeto y en razón del sujeto, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver. A ver. Entonces, en razón del objeto, escuchando por celular, ya que por este medio no escucho nada, dice, profesor, ¿por qué se denomina especulativa? ¿No? ¿Por qué cree que se denomina especulativa? ¿No? Especular, ¿no? Eso es, digamos que está basado, dice, en una idea, un pensamiento no fundamentado, dice, ¿no? O sea, no hay nada más arreglar. La contabilidad administrativa, más que nada, es de gestión, ¿no? En ámbito público, ¿no es cierto? ¿No? En ámbito público. Pero aquí vamos a ver justamente la especulativa. Acá me dice Yulisa, ejemplo de especulativa, aquí estamos justamente, ¿no? Especulativa en razón del objeto y en razón del sujeto, ¿no? Ahí están los ejemplos. La contraespeculativa, ¿no? Hay dos apreciaciones, nos dice en razón del objeto y en razón del sujeto. En razón del objeto tenemos acá, ¿no?, la contraria comercial. Tenemos también la contraria industrial, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? La comercial, ¿no?, cuando adquiere un producto elaborado, ¿no?, compra y vende, ¿verdad? Y la industrial cuando hay una transformación, ¿no? ¿No? Hay una transformación utilizando la materia prima, ¿no? Eso es en razón del objeto, la primera parte de la contabilidad especulativa, ¿no? También tenemos la contabilidad agrícola, la contabilidad bancaria, ¿no?, la contabilidad de servicios, ¿no es cierto? Una serie de clasificación en razón del objeto, ¿no? Puede ser también contabilidad bancaria, eh, puede ser contabilidad ambiental, ¿no? Contabilidad ambiental, ¿no? Gubernamental, etcétera, ¿no? Pero gubernamental ya tiene su propia clasificación, ¿no?, administrativa, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿no? En razón del objeto, la contabilidad bancaria, ¿no? Registra las operaciones financieras de las instituciones bancarias u otras afines que tienen que ver con las diversas actividades económicas en relación con las colocaciones o transacciones que éste realiza, ¿no? Toda la, digamos, la entidad bancaria, ¿no? Aquí también se aplica una contabilidad. Y también tiene su propio plan contable, ¿no? Por eso yo decía, en el Perú existe como 6 7 plan contable, ¿no? El plan contable también de las AFP, ¿no?, de la Bolsa de Valores, del sistema financiero, ¿no?, etcétera. Y seguimos con la contabilidad especulativa, ya en razón del sujeto, ¿no? Eh, Cuando hablamos de especulativa, ¿no? Dicen, ¿no?, "Ay, voy a especular", dicen, ¿no? Claro, la especulación es una forma filosófica, pues, ¿no?, de pensar para ganar conocimiento, ¿no? Y esto ya viene de la experiencia, pero ¿cómo yo lo enlazo con la contabilidad especulativa, ¿no? Constituye mi empresa de manera individual, ¿no? A ver, tengo que pensar que voy a lograr, pues, rentabilidad, ¿no? Tengo que proyectarme.
Estoy imaginándome, estoy especulando, ¿no? Que bueno, de acá a un año mi empresa va a trascender, ¿no? Todo el producto va a estar insertado en el mercado nacional y ahora ya estoy expedito, ¿no? Para tener mayores ingresos para poder ya internacionalizarme, ¿no? Tenemos ahí la contraria individual, ¿no? Cuando el propietario es una persona, su administración depende muchas veces de ella misma, dice, ¿no? Esto ya es cuando se habla de una EIRL, ¿no? La contraria colectiva, cuando los propietarios son varias personas llamados socios y están formadas legalmente mediante una asociación. También tenemos en razón de sujeto, ¿no? La contraria de sociedades, ¿no? Nos dice que de acuerdo a la organización y estatutos, los propietarios son más de dos personas llamadas accionistas, ¿no? Se benefician con las utilidades y responden por las pérdidas igual que las colectivas. Y tenemos aquí la contabilidad administrativa o presupuestaria. Mira, yo le voy a pedir a ustedes que traten de solucionar sus audios porque algunos me dicen no se escucha, no sé, la verdad, ¿no? Hay problemas en el audio a nivel general, no lo sé, pero esto ya es reiterativo, ¿no? Siempre hay fallas, ¿no? Hay fallas, pero yo le garantizo que esto queda grabado, ¿no? No hay ni problema, que esto quede grabado. A veces también de acuerdo al lugar, ¿no? No hay acceso, ¿no? O muchas veces se cuela el sistema en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, la control administrativa o presupuestaria, ya enmarcados en el ámbito público y privado, ¿no es cierto? En el público tiene que ver mucho con los ministerios públicos, la beneficencia, ¿no? Municipalidades, universidades, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, que en esta control administrativa nos habla del proceso, ¿no? De registrar los gastos, ¿no? Y los ingresos denominados, ¿no? Contabilidad gubernamental, ¿no? A eso se denomina. Esta contabilidad gubernamental con relación a la contabilidad privada, ¿en qué radica fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente la diferencia, ¿no? La contabilidad privada solo busca pues el lucro, ¿no es cierto? Busca rentabilidad. Sin embargo, la contabilidad gubernamental, o también denominado la contabilidad pública, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Brindar servicios, ¿no es cierto? Brindar servicios. Por ejemplo, en la contabilidad privada, ¿no? Ellos primero elaboran su presupuesto de ventas, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿cuánto vamos a vender? En base a lo que van a vender, ya ellos programan, ¿no? Sus adquisiciones, ¿no? Maquinaria, ¿no? Mayor aumento de personal, qué sé yo. Sin embargo, en la pública, ellos primero elaboran su presupuesto de gastos. ¿Cuánto van a hacer el año? Y en base a ello, solicitan presupuesto, ¿no es cierto? Es lo contrario, ¿no? Y luego tenemos aquí la contabilidad privada, ¿no? Se ciñe, dice, a la ejecución presupuestaria, pero ya de instituciones sin fin de lucro, ¿no? Locales, culturales, ¿no? Etcétera. Ahora sí, hablemos del proceso contable, ¿no? Cuando hablamos de proceso, ¿no? Cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo a un conjunto de fases sucesivas, ¿no? De un fenómeno o hecho complejo, ¿no? Por ejemplo, un proceso es una secuencia de pasos dispuestos con, digamos, con un tipo de lógica, ¿no? Que se enfocan en solamente lograr algún resultado específico. ¿No es cierto? Entonces coincidimos, ¿verdad? Un proceso es un conjunto de fases, ¿no? Sucesivas, de un hecho, de un fenómeno. Entonces, ¿qué entenderíamos por proceso contable? Vamos a ver aquí. Dice, el proceso contable es un conjunto de fases de la contabilidad que se repite en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa. Dice, es el conjunto de actividades que permite incorporar a la contabilidad y expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una organización, ¿no es cierto? Es decir, que la contabilidad, o sea, dentro de este proceso contable, ¿no? La contabilidad tiene por objetivo captar, ¿no es cierto? Captar, procesar
y transmitir la información adecuada, ¿no? Al proceso de toma de decisiones, ¿no? De los múltiples usuarios de la misma. Y para ello se lleva a cabo, pues, justamente el proceso contable. Pero en sí, ¿qué entendemos por proceso contable? ¿No es cierto? El proceso contable es un ciclo, ¿no? Es un ciclo mediante el cual se registran y procesan todas las operaciones, ¿no? Que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos acá el ciclo contable. Fíjese, tenemos acá el ciclo contable, ¿no? Ya habíamos conversado también inicialmente que el primer libro legal que se elabora es el libro de actas, ¿no? Con ese libro de actas, donde se plasman todo lo que aportan los socios al constituir una organización, todos esos acuerdos, ¿no? Se plasman en el primer libro contable, ¿no? El libro de inventario de balances. Entonces, usted tiene elaborado su libro de inventario de balances, pasa ahora a elaborar el libro diario. Este libro diario decía en la clase inicial, ¿no? La primera semana, decía que este libro diario, que además que es un libro principal y obligatorio, ¿no? Es un libro de donde se concentra, se aglutina, ¿no? Digamos, se centraliza toda aquella información que corresponde a los registros auxiliares, ¿no? Por ejemplo, registro de compras, ¿no? Registro de ventas, planilla, ¿no? Libro caja, inventarios, ¿no es cierto? Letras por pagar, registro de letras por cobrar, etcétera. Quiere decir que en ese libro diario se va a centralizar toda la información de los auxiliares. Luego pasan a elaborar el libro mayor. Pero este libro mayor, que también es un libro principal y obligatorio, ¿no es verdad? Eh, es lo contrario del diario. Si el diario centraliza, acumula todos los registros, pues el mayor va a descentralizar, ¿no? Y va a analizar cuenta por cuenta, ¿no? Para determinar su saldo, ¿verdad? Cuánto ingresó, cuánto salió, ¿no? Cuánto hay de saldo, etcétera, ¿no? De eso se encarga el libro mayor. Posteriormente, se prepara el balance de comprobación, ¿no? Y se amplía la información denominado hoja de trabajo. ¿Qué será, pues, o qué presenta el balance de comprobación? ¿No? Este balance de comprobación presenta las sumas del mayor y los saldos del mayor, ¿no? La suma del mayor respecto a su debe y haber y saldo del mayor respecto a si es saldo deudor o acreedor. Voy a poner un ejemplo. A ver, suma del mayor, libro caja, perdón, cuenta caja, ¿no? La cuenta 10, 10 1 caja. ¿Cuánto tengo en el debe? 10.000 soles. ¿Cuánto he registrado en el haber? 7.000 soles. Esa diferencia de 3.000, ¿no es cierto? Es un saldo, ¿verdad? Pero es un saldo positivo, es decir, es un saldo deudor. Por eso voy a la otra columna, ¿no? De saldo del mayor y lo registro en saldo deudor, ¿no? Y así, luego se va complementando la hoja de trabajo. ¿Y para qué me sirve? Para finalmente poder elaborar mis estados financieros, ¿no? Como lo vemos ahí, balance general, o también denominado estado de situación financiera, ¿no? Luego el estado de ganancias y pérdidas, denominado hoy en día estado de resultado integral, ¿no? Luego el estado de patrimonio neto, es decir, de cambios en el patrimonio neto, y finalmente el estado de flujo efectivo. Adicionalmente a esto, las notas, ¿no? Las notas eh, explicativas, ¿no? O los anexos. Bueno, y aquí llegamos a una pequeña conclusión, ¿no? Luego la segunda parte, vamos a hablar mucho acerca de las cuentas, ¿no? De la identificación de las cuentas. Un tema que hoy día hemos estado elaborando, pero que ahora, a través de esta clase virtual, vamos a ampliar, ¿no? Mejor dicho, vamos a desarrollarla.
Esa información que yo les he alcanzado, ¿no? Aquí en esta segunda parte vamos a ampliar, ¿no? Ampliarla, detallarla y vamos a conversar. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente nos dice que en la práctica, dice, cotidiana de las empresas o negocios, es sumamente importante tener un control eficiente que permita, por una parte, analizar y revisar las operaciones contables y, por otra, dar la confianza necesaria a los dueños o socios de la empresa, a los clientes y acreedores. Es decir, aquellos que están involucrados con el desarrollo de la empresa, tenemos que también, ¿no? Digamos, dar a conocer, ¿no? Es decir, darle el soporte, ¿no? Darle la confianza, ¿no? A todos aquellos que intervienen de alguna manera en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa, ¿no? Muy bien. Ahora voy a permitirme subir el otro material, ¿no? La casuística. Ahí está. Mientras va cargando y mientras van solucionando algunos colegas suyos que tienen problemas con el audio, permítanme, por favor, a ver, solamente 2, 3 minutos. No voy a hacer una gestión, repito, mientras va cargando, ¿no? Porque aquí un par de minutos, ¿sí? Un segundito, por favor, ¿ya? Bien, bien. En esta segunda parte vamos a ver la casuística que hoy hemos presentado y aquí vamos a ahondar mucho más, ¿no? Me dice Sofía Sánchez, bueno, colgar la PPT, ¿por qué? Esa información en PPT ya está hace días en la plataforma. Quiero entender que usted revisa la plataforma continuamente, ¿no? Y que, bueno, habría que ver por qué no tiene usted acceso a esa información. Están los PPT de hace días, ¿no? Están también las casuísticas, ¿no? Formatos, qué sé yo, ¿no? Está ahí. Están ahí estas diapositivas. Bien, dentro de este marco, hablamos hoy día, ¿no es cierto?, acerca de eh, la liquidez decreciente, ¿no? Cuando te preguntan cómo se clasifican los inventarios, ¿no? Se clasifican por su vencimiento y por su liquidez decreciente, ¿verdad? Se clasifican por su vencimiento, tenemos ahí activo corriente y activo no corriente, ¿no? Así se clasifican, por su vencimiento. Activo corriente y activo no corriente. Se clasifican por su liquidez decreciente, claro, tenemos ahí, ¿no? En orden de prioridad, no, o sea, en orden de mayor liquidez, tenemos ahí el activo disponible, ¿no es cierto? Tenemos el activo revisable, el activo exigible, el activo diferido, el activo inmovilizado, ¿no? Ahora sí se escucha, a ver, aquellos alumnos que tienen inconvenientes, ¿se escucha el audio nítidamente? ¿Se me escucha? Solamente la pregunta es para aquellos que tienen dificultades, ¿no? Hay algunos que tienen dificultades, ¿no? Espero que sea subsanado, ¿no? Suele pasar, pues, por momento, ¿no? Le diré yo que he tenido problemas las primeras clases, ¿no? No había audio, ¿no? Es un malestar tremendo, ¿no?
Bueno, entonces decía que eh, el activo, por ejemplo, el activo, el activo se clasifica por su vencimiento y por su liquidez decreciente, ¿no? Y en la liquidez decreciente decía, tenemos el activo disponible, lo que hoy hemos señalado, ¿no? Trazado, ¿no? En, en la pizarra, ¿no? El activo disponible, y luego va a venir ejemplo, ¿no? Porque el próximo videoconferencia dice, ya ahora sí, ampliamente, ¿no? Identificación de las cuentas, ¿no? Asiento contable, ¿no? Puro asiento contable, ¿no? Cuándo carga, cuándo abona, ¿no? Compro mercaderías, compro una máquina, ¿no? Vendo activos, ¿no? O sea, las enajenaciones, ¿cómo lo registro? ¿No? En algunos casos, ¿no? En algunos casos eh, hay interferencias, hay malestar, justamente por la falta de comunicación, ¿no? Bueno, me dirijo a aquellos que sí me pueden escuchar, ¿no? Para los que no me pueden escuchar, bueno, estoy tratando de escribir. Yo voy a tener que suspender esta videoconferencia en aras de no perjudicar a un buen grupo, ¿no? Yo pensé que eran dos, tres, pero es casi la mitad del salón, ¿no es cierto? Sí, Anthony Huipa, sí, pues ya revisó el audio, pero es que lo había desconectado para poder atender una llamada, ¿no es cierto? No es que se nos fue el audio, sino que había desconectado un rato para poder, pero atendiendo a muchos alumnos, yo pensé que eran dos, tres, pero me dicen que es más de la mitad. Entonces, es por esta mutación, ¿no? Es el cambio, ¿no? De plataforma. Y lo digo así abiertamente, ¿no? Así me están escuchando la autoridad. Esta plataforma Laurasia es una desgracia, lo dije en un principio, ¿no? Queremos una mejor plataforma.
quiero un mejor servicio, que no haya estos inconvenientes, de manera que voy a suspender en estos momentos esta videoconferencia y voy a tener que retomarla el jueves próximo, pero ya sería seguidito, ¿cierto? Jueves tras jueves, ¿no? Para ya llevarla 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el problema. Siempre lo he dicho, ¿no? Ahí muchos me han criticado. Esta plataforma La Gracia es una desgracia. Me salió en verso sin hacer esfuerzo. Bueno, pues recibí críticas, pero ahí está, ¿no? Fíjese, no se puede trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, apelando a su comprensión, lo voy a tener que suspender, ¿ya? Sí, pues pésima la plataforma Julio Paredes, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ayer, por ejemplo, también tuve una videoconferencia de gubernamental, como que se iba la diapositiva, como que alguien avanzaba, yo explicaba A y ya estaba en Z, ¿no? Entonces tenía que retroceder, ¿no? Y no se puede así, esto es algo serio, ¿verdad? Bueno, entonces lo suspendemos y agradecerle su tiempo, ¿ya? Y mil disculpas. Vamos a retomar para el día jueves ya con una nueva plataforma, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, siempre hemos más una hora. Yo mañana diría, oiga, pero ya más una hora, ya me falta poco para 2 horas. Yo también diría eso. Sin embargo, lo voy a volver a hacer, ¿no? Por mí, encantado, ¿ya? No tome en cuenta usted si fue una hora, 10 minutos, o hora y media, o 1 hora 50, que ya falta poquito. Sí, usted, profesor, pero hay que tomar en cuenta que son muchos compañeros suyos que no han escuchado ni A, ¿no es cierto? Muy bien, gracias.